estás, Container? Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este segundo espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. El orden del día ya lo conocen, es las actividades que prácticamente señalamos el día miércoles en nuestro primer espacio abierto: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? La serie de actividades que habremos de efectuar a lo largo de este segundo espacio abierto. Así que nuevamente siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes, no es presunción, es protocolo que se nos pide seguir para que ustedes tengan en cuenta quién está a cargo de este tema. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en enseñanza de inglés, tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepandemia es al de la comunicación. ¿Ok? Bueno, ese es el. ¿Cuál es nuestro propósito de este segundo espacio? Tenemos un propósito que de igual forma ya lo señalamos el día miércoles y es muy importante tenerlo en cuenta debido a que tenemos que saber exactamente qué tipo de prácticas o dinámica de trabajo debemos de llevar a cabo. El propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta primera semana del módulo 7. Por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Recuerden que su interacción, digamos, la interacción más importante, la cual ustedes tienen que llevar a cabo de manera constante, es ustedes con la plataforma. La plataforma es su fuente primaria de información. La plataforma es quien les da todo lo necesario para que ustedes puedan aprender cada punto gramatical. ¿Ok? Allá encuentran toda la información. Allá encuentran los videos necesarios para aprender cada punto gramatical. De ahí lo importante de revisar los videos. Es extremadamente importante revisar cada material que se deja cargado para que ustedes sepan exactamente qué deben de hacer. ¿Por qué lo señalo? Ya califiqué algunas tareas que me enviaron de la actividad integradora 1 y algunas cumplen, otras tantas no. Y sobre todo aquellas que no están cumpliendo en cuanto a lo que se solicita, queda en claro que no están viendo los videos, es decir, que no han revisado los recursos y que lo que hacen es responder con lo que ustedes creen que se responde, ponerlo en el traductor, copiar y pegar. Hubo una tarea que ya le puse ahí la retroalimentación, que colocaron, se ve que lo copió y pegó de algún lado porque volvió a repetir las preguntas. Si la pregunta dice, no sé, ¿qué está haciendo el hombre parado junto a la pared? La pregunta está en un apartado en específico y de pronto la pregunta vuelve a aparecer en la sección de respuestas y luego y luego aparece en la respuesta, se fue duplicando. Y aparte de otras características que tiene esa tarea, que se ve que viene de una fuente en específico, solamente copiaron y pegaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? No hay tanta dificultad en cuanto a cómo tienen que responder las tareas. Quizás ustedes mismos se están metiendo el pie sin darse cuenta. ¿Qué necesitan? Lo único que necesitan es revisar el video, por ejemplo, que dice presente progresivo, porque la actividad integradora 1, toda en su totalidad, se responde con presente progresivo. Recuerden que debemos de guardar concordancia gramatical. ¿Y en qué me va a beneficiar entender cómo es que debo crear oraciones para mantener concordancia gramatical? No solamente les beneficia para con el español, o más dicho, para con el inglés, sino les beneficia también con el español. Es decir, nosotros que somos hablantes del español seguimos cometiendo fallos de manera constante sin darnos cuenta. Y cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Y de pronto dices, pues voy a ir a jugar fútbol. La idea está
La persona que te escuchó quizás que te entienda porque va más allá de solamente lo lingüístico, sino el contexto mismo te da el significado de lo que preguntó y te entiende. Pero eso está incorrecto. Hay un fallo ahí. No te está preguntando qué vas a hacer, te está preguntando qué te gustaría hacer. Que hay una gran diferencia entre decir que voy y que me gustaría. Mientras que digo que voy, estoy señalando que hay algo que ya tiene una planificación atrás de. Pero si digo me gustaría, es un anhelo. Algo que en ciertos contextos podría ser tomado como que no puede ser cambiado en este instante. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita podría decir que me gustaría estar en Cancún. Mi contexto inmediato, ahorita, actual, que estoy aquí dándoles una sesión de espacio abierto, no me lo permite, no lo puedo cambiar. Pero en este momento a mí me gustaría estar en Cancún, allá soleado. El contexto inmediato no me permite cambiar esta realidad, ¿ok? Hay una gran diferencia entre estas dos cosas que les estoy señalando. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con el presente progresivo? Pues tiene mucho que ver, porque las preguntas dicen, ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Qué está haciendo o qué están haciendo ellos? No dice qué hicieron, no dice qué van a hacer, no dice qué hacen, que varios respondieron con el presente simple. Vuelvo a repetir que es el presente simple y necesito que lo tengan en la mente. El presente simple narra acciones cotidianas de mi día a día. Me levanto a las 7, desayuno a las 8, me baño a las 9, me peino, me visto. Acciones cotidianas que no forzosamente están llevándose a cabo ahorita, en este instante, a las 9:13 de la mañana, hora centro de la República. El presente progresivo, por otro lado, narra acciones que en este instante, a las 9:13 de la mañana, hora centro de la República, se están llevando a cabo. Yo estoy hablando. Ustedes están escuchando. Yo estoy leyendo. Ustedes están escribiendo. Yo estoy, no sé, sonriendo. Ustedes están bostezando. Algo sucede justo en este instante. Ese es presente progresivo, ¿ok? Esto es importante, vuelvo a repetir, para aquellos que hicieron ciertas tareas que dejan claro que no han visto los recursos. Lo único que hicieron fue dar algo en inglés, pensando que lo que se tiene que hacer es responder en inglés. Sí, obviamente tiene que haber respuesta en inglés, pero estas respuestas tienen que ir alineadas con cada punto gramatical de cada tarea. Cada tarea, desde la actividad integradora 1 hasta la actividad integradora 6, marcan, o el resto de las actividades integradoras, marcan puntos gramaticales a evaluar en específico. 1, actividad integradora 1, presente progresivo. Actividad integradora 2, pasado progresivo. Y aquí voy a hacer también un señalamiento, que es justo lo que nos toca ahorita. Nos toca ver el pasado progresivo. Ya revisé también tareas que enviaron del pasado progresivo y la mayoría comete los errores que vengo señalando. Hay respuestas, pero esas respuestas no están alineadas a lo que se está preguntando. La actividad integradora 2 evalúa el pasado progresivo, no evalúa el pasado simple. Y ahorita les voy a mostrar una tablita de esto para que vayan comprendiendo estos tiempos gramaticales. El pasado simple, así en términos generales, habla de acciones que se hicieron en un tiempo pasado, en cualquier punto del tiempo quizás. Mientras que el pasado progresivo narra acciones que se hicieron en un punto en específico del tiempo. Y no solo que se hicieron, sino acciones que se estaban haciendo. Esto de decir estaban haciendo, dejen claro que esa acción apareció, se prolongó en el tiempo y en algún momento desapareció. Eso es pasado progresivo. Pero si yo digo que, por ejemplo, fui a la casa de Joana y toqué la puerta, esa es una acción en pasado simple. No me dice mayor información, solamente me dice que toqué la puerta. No sé, quizás fui y le di, no sé, un golpe o un par de golpes y nadie abrió. Pero si yo digo, fui a la casa de Joana y estuve tocando la puerta, desde ahí el significado ya cambia. Y el significado quiere dejar en claro que fui reiterativo en esa acción. Durante un tiempo constante de tiempo, estuve tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y nadie salió. ¿Ok? El significado también cambia.
¿Por qué es importante hacernos conscientes de esto? Vuelvo a repetir, nos ayuda obviamente para con el inglés, pero también nos ayuda a mejorar en nuestras propias habilidades lingüísticas dentro del español, a expresarnos de mejor manera, a interactuar de mejor manera, a reducir malos entendidos que a veces nosotros nos justificamos diciendo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Bueno, si ya tuviste la oportunidad de tener acceso a los estudios, también ya eres responsable de alguna manera de lo que la otra persona está entendiendo, teniendo en claro que tú ya tuviste instrucción, que ya tuviste estudios y por ende puedes comprender lo que quizás se va a malintencionar al momento que emites o articulas algo. Eso es muy importante, aunque ustedes no lo crean. Muchas personas tienden a justificarse justo diciendo eso y a justificarse de sus propias carencias al momento de expresarse. Si ya estás estudiando, si ya estás teniendo acceso a educación, que en este caso es el bachiller y es la media superior, nos falta un pasito para la educación superior, deja en claro que ya se supone tendrías que tener ciertas habilidades desarrolladas en cuanto a cuestiones lingüísticas, por ejemplo, y también tener cierta parte de responsabilidad de que la otra persona te interprete de la mejor manera posible, reduciendo eso, malas interpretaciones que siempre vamos a tener porque todos tenemos marcos de referencia o de significado distintos. Y en ocasiones ustedes mismos, seguro al interactuar con alguien, dicen, pero ¿por qué no entiendes? Pues porque tiene un marco de referencia distinto. Es decir, les doy un ejemplo rápido que suelo dárselos a la mayoría de estudiantes. Y no es que me esté saliendo del tema, sino es importante que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, ciertas expresiones que a los que hablamos español, y a lo largo del continente sucede, que tenemos un estándar para podernos comprender de alguna manera. Pero fuera de ese estándar ya no nos comprendemos porque hay jergas, hay calor, hay formas específicas de expresión donde, a pesar de que eso es español, tiene otros significados que no le encontramos. Por ejemplo, y este no es que no le encontremos el significado, pero lo malinterpretamos porque para nosotros es una grosería, por ejemplo, decir pendejo. Para nosotros es una grosería. Para aquellos que viven hacia el sur del continente, en Chile, en Argentina, en Uruguay, pendejo es joven, es un niño, dirán algunos otros. Pero cuando nosotros escuchamos que nos dicen eres un pendejo, quizás desde nuestros propios marcos de significado, vamos a saltar para ofender quizás a la otra persona, porque eso me interpreto que es una grosería, mientras que para ellos no lo es. ¿A qué voy con esto? Haciéndonos conscientes de lo que constituye una lengua, podemos mejorar en cuanto a nuestras propias formas de interacción lingüística. Por eso es que son importantes, sobre todo para aquellos que están estudiando. ¿Ok? Yo no juzgo ni hablo mal de aquellos que no tuvieron la oportunidad de entrar o de continuar con sus estudios. ¿Ok? Son realidades distintas, situaciones distintas. Pero si tú ya estás estudiando, tiene que haber un impacto en ti de los estudios desde lo propio, desde lo que tiene que ver propiamente con lo lingüístico. Se tiene que ver una diferencia de cómo entraste a cómo saliste desde lo lingüístico. También tiene que haber un aporte enorme. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, nuestro tema del día de hoy es pasado progresivo. Pasado progresivo. Desde el título debemos de tratar de buscar la comprensión de esta misma estructura. Desde que yo leo que dice progresivo, me está señalando algo. Si también lo encontramos como pasado continuo, desde leer continuo, algo me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Pues que quizás eso está en progreso, que quizás eso está de manera continua y dirán, ay, pues es obvio, pero alguna vez te has puesto a pensar que los mismos títulos te están diciendo de qué tratan las cosas. En muchas ocasiones, muchas personas no lo hacen y no comprenden desde la misma palabra el origen de la referencia que está tratando de dar este mismo término. ¿Ok? Muy bien, a ver, veamos. Tengo aquí enfrente un organizador gráfico que ya les presenté el día miércoles, que espero ustedes tomen en consideración. Si tienen otras formas de organizar sus notas, háganlo, pero que se vea una organización en sus propias notas. Si ustedes realmente quieren ver una mejora en muchas cuestiones de su vida, el orden, la organización es importante.
En cuanto a lo académico, es extremadamente importante tener un orden, que ese mismo orden desde el exterior me va a ayudar a ordenar también de alguna manera mi mente. Algunos expertos señalan que la manera en la que como tenemos nuestro entorno es como tenemos nuestro interior, desde lo emocional hasta lo cognitivo. Esto que tenemos en nuestros alrededores, si es un desorden, refleja de cómo estamos de manera interna, en lo emocional o en lo cognitivo. ¿Ok? ¿Cómo podernos ayudar para tener cierto orden? Desde el exterior nos podemos ayudar organizando nuestro entorno cercano. Mi cuarto, mi cama, mi baño, organizando nuestro entorno para que nuestro cerebro también comience a organizarse. Algunos dicen, no, es que mi escritorio lo tengo todo desordenado y dentro de mi desorden tengo mi orden. Puede ser, pero dentro de todo eso caos retrasas muchas otras tantas tareas. Hoy en día tenemos tan famoso este término de la procrastinación, que se refiere a que retrasamos tomar decisiones o tomar acciones. Bueno, es tiempo de empezar a organizarnos y yo los invito a que lo tomen en consideración para que vayan tomando nota. 4 pasos sencillos: título, notas, palabras clave, resumen. ¿Qué voy a hacer? Inicia mi sesión de ahorita, le pongo el título. Ya escuché que dijo el asesor que es pasado progresivo, pues la anoto, pasado progresivo. Listo, comenzamos con la sesión y vamos tomando notas. Tomamos notas de la manera que ustedes crean y de la manera que ustedes hayan aprendido. Quizás a través de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, como ustedes crean. ¿Ok? Después, palabras clave. Estas palabras que me pueden ayudar a ir entendiendo este tema, por ejemplo, el pasado progresivo. Palabras que al momento de que yo las lea me van dando una idea de lo que trata el tema. Y una vez que termine la sesión, hacemos un resumen, o ustedes hacen un resumen de forma sencilla, unas 5 líneas, con mis propias palabras de qué trata el tema. Y les aseguro que si lo hacen de manera constante, están ayudando a su cerebro a que se arraigue toda esta información que vamos viendo en cada espacio. ¿Ok? Muy bien. Entremos a nuestro tema, ya lo señalé, es el pasado progresivo. Y del pasado progresivo necesito señalarles algo antes de entrar al pasado progresivo. A ver, vean. Aquí enfrente tiene una tablita para que ustedes puedan notar que en inglés, y de hecho al igual que en español y otras tantas lenguas, tenemos 3 grandes tiempos gramaticales. 3. Solamente existen 3, ¿ok? 3. No hay más, solamente existen 3. Y algunos dirán, no es cierto, mi profe de francés, mi profesor de inglés en la secundaria, en el bachiller, en los cursos que tomo en Quick Learning o no sé, en Harmony, me dijo que no es cierto, que hay como 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Solo hay 3, no hay más. Está el presente, el pasado y el futuro. Y entonces, ¿de dónde salen los demás que tanto me cuentan en otros cursos? Salen de los roles que cada uno de estos tiempos gramaticales toma. Les doy un ejemplo, una analogía. Nosotros, por ejemplo, yo como asesor, soy asesor en este momento, soy Daniel Juárez, digamos, pero tomo varios roles en mi vida, como asesor, como hijo, como pareja, como feligrés. En cada uno de los ámbitos donde me muevo, tomo un rol y no es que esté fingiendo, simple y sencillamente es, digamos, lo que nos marca estos convenios sociales que tenemos. No interactuamos de la misma forma como interactuamos, por ejemplo, yo como asesor, como estoy interactuando con ustedes. Seguramente no es la misma forma como lo hago con mis amigos, por ejemplo, o con mi pareja, o en la iglesia, por ejemplo. Algunos dirán, no es cierto, yo soy siempre igual y hablo igual en todos lados. Puede ser, quizás, pero en algunos momentos sí tomamos ciertos protocolos específicos del contexto en el cual nos movemos. No es la misma manera en cómo le hablamos a nuestro papá de cómo le hablamos a nuestros hijos. Tomamos un rol. Bueno, entendiendo esto, estos 3 grandes tiempos gramaticales tienen diferentes roles. El presente aparece en una forma simple, también en una forma continua, en una forma perfecta y en una forma perfecta continua, pero en sí es el presente. El pasado toma esos mismos 4 roles. Hay un pasado de forma simple, hay un pasado de forma continua, hay un pasado de forma perfecta y hay un pasado de forma perfecta continua. El futuro toma esos mismos 4 roles. Hay un futuro simple, un futuro continuo, un futuro perfecto y un futuro perfecto continuo.
¿Y cómo suenan estos tiempos para que los entendamos? ¿Cómo suenan en español? Ok. El presente simple suena de la siguiente manera. Yo como galletas. Yo como galletas. Es decir, es algo que hago habitualmente en mi vida diaria. Como galletas. Es un hábito quizás, una costumbre, un gusto. Pero no estoy señalando que lo estoy haciendo ahorita. Eso es distinto. Bueno, ¿cómo suena el presente en continuo? Pues suena justo como lo señalé. Yo estoy comiendo galletas. ¿Cómo suena el presente en forma perfecta? Yo he comido galletas. Es una acción que inició en un punto del pasado y se sigue repitiendo en mi presente. No lo he dejado de hacer. ¿Cuándo podría decir que ya no hago esa acción? Pues cuando quizás me lo prohíba el doctor, cuando quizás ya no lo pueda comer por alguna razón, o dirá un compañero, un alumno, pues cuando me vaya de este mundo, podrías decir pues, que ya no comes galletas. Pero desde algún punto de la vida, cuando tuviste contacto con las galletas, te gustaron y dices, pues yo he comido galletas por 50 años y nunca me ha pasado nada. Ese es presente perfecto. ¿Cuál es el presente perfecto continuo? Este no es que no aparezca, lo que sucede es que estos dos por lo regular, y sobre todo el que está en rojo, lo vamos entendiendo con instrucción directa, es decir, a través de los estudios, o salvo que leamos bastante, o cuestiones que tengan que ver con que tuvimos contacto con esas estructuras para tener claro que existen. ¿Ok? Bueno, el presente continuo, el presente perfecto continuo suena así. Yo he estado comiendo galletas. Lo repito, yo como galletas, yo estoy comiendo galletas, yo he comido galletas, yo he estado comiendo galletas. Esos son sus roles del presente. El pasado tiene esos mismos cuatro roles y suena de la siguiente manera. Yo comí galletas. Ese es el simple. Voy con la sección amarilla. Yo estuve comiendo galletas. Eso es pasado progresivo. Yo había comido galletas. Eso es pasado perfecto. Yo había estado comiendo galletas. Eso es pasado perfecto continuo. ¿Cómo suena el futuro? El futuro suena de esta siguiente manera. Futuro simple. Yo comeré galletas. Futuro continuo. Yo estaré comiendo galletas. Futuro perfecto. Yo habré estado comiendo galletas. Yo habré comido galletas, perdón. Futuro perfecto continuo. Yo habré estado comiendo galletas. Repito este. Yo comeré galletas. Yo estaré comiendo galletas. Yo habré comido galletas. Yo habré estado comiendo galletas. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Ustedes dirán, me está confundiendo. ¿Por qué tanta información? Les señalo esto porque la mayoría de tareas que seguramente voy a terminar calificando a lo largo de este módulo van a tender a tener ciertos tiempos gramaticales que no estamos aprendiendo en este módulo, ni en el módulo 6 ni en ningún otro módulo de inglés, que de hecho este es el último módulo de inglés. ¿A qué voy con esto? Cuando yo veo que hay oraciones, por ejemplo, que están en la sección azul, que son de presente, pasado, futuro perfecto, me dejan claro que eso lo hizo un traductor. ¿Por qué? Porque eso no lo hemos aprendido aquí. ¿Por qué? Porque eso no lo han visto ni en el módulo 6 tampoco. Son estructuras gramaticales de inglés intermedio a avanzado, dirán algunos otros. Y si es que llego a ver, porque sí he llegado a ver oraciones que están en perfecto continuo, pues más que claro, eso lo hizo el traductor completamente o alguien con un nivel de inglés un tanto más avanzado. Lo que nosotros estamos aprendiendo solamente son presente simple, pasado simple, futuro simple. Presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. En todo caso, el futuro continuo aparecerá en algún momento. Hasta ahí nos quedamos. No vamos a ver ninguna otra cosa más. En todo caso, veremos el be going to, que es parte de los futuros, o el would like to, que también es parte, por lo menos, de ese tema en la semana 3. Pero los que están en azul, eso no lo vemos. Lo que está en rojo, menos vamos a ver. Tómenlo en cuenta, sobre todo por si son amantes del traductor, que desde el español se enfoquen solamente en lo que les están pidiendo. Otra cosa, a ver, la mayoría de las tareas que he venido revisando a lo largo de los módulos, a lo largo de las generaciones, tienen formas en específico de uso de ciertas estructuras.
Muchas de ellas tienden a tener dos tipos o un tipo de narración en específico, que es la voz pasiva. A ver, aquí es importante también que la conozcan para que la eviten, y sobre todo aquellos que hacen todo en el traductor. ¿Qué es la voz pasiva y qué es la voz activa? La voz activa es la que nosotros ya conocemos y habla de sujetos que hacen acciones. Daniel juega fútbol. María golpea la pelota. Pedro corre todas las mañanas. Hablan de alguien haciendo algo o alguien que hace algo. Esa es una voz activa. Una voz pasiva habla de hechos, no tanto de personas. Un ejemplo de esto, podemos decir, mi laptop fue robada. ¿Quién la robó? ¿Quién sabe? Y como no sé quién la robó, pues solamente hablo del hecho. Digo, por ejemplo, se vende casa. ¿Quién la vende? ¿Quién sabe? No importa, lo importante es el hecho. Esas dos formas son voces pasivas, pues evítenlas. Si en su mente aparecen este tipo de oraciones, esas no son de este nivel, son de nivel avanzado en inglés en todo caso. No pertenecen a esto. Ustedes tienen que crear oraciones que hablen de sujetos. María corre, Juan juega, Luis, no sé, golpea la pared. Importante esto, si siguen teniendo confusión, busquen ahí en Google, coloquen en YouTube voz pasiva y voz activa en inglés para que sepan cuál tienen que evitar. Las que tenemos que utilizar a lo largo del módulo es voz activa. La voz pasiva es de un nivel avanzado en inglés, una vez que ya se saben todos los tipos gramaticales. ¿Ok? Evítenla, por favor. Pues bueno, a ver, veamos. Entremos ahora hacia el tema. El tema es el siguiente. Pasado progresivo. Tengo una pregunta. La pregunta dice, What were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto? A ver, cuéntame, ¿qué estabas haciendo a las 9 de la mañana el pasado miércoles cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? No dice no dice qué hacías, no dice qué hiciste, dice qué estabas haciendo a las 9, en las 9 en punto. Veamos cómo se responde. Vuelvo a repetir lo que ya les había señalado en el espacio abierto. El inglés necesita sujetos sí o sí. No podemos eliminar sujetos. Si en tu mente está que los sujetos no son importantes en el inglés, pues bueno, desde allá, nótale ahí en tu libreta con rojo subrayado, como tú gustes y mandes, pero colócale que los sujetos en inglés son importantes. Y son importantes porque los verbos en inglés no tienen mayor información más que la acción. Nuestros verbos en español tienen más información. Si yo digo juego fútbol todas las mañanas, desde que ustedes escuchan juego, ya saben de quién estoy hablando. Hablo en primera persona, hablo en presente, hablo en indicativo, hablo en singular. Toda esa información tiene nuestro verbo. En inglés solamente dice la acción, no dice mayor información y por ende no le puedo quitar a los sujetos, a los verbos, no les puedo quitar los sujetos, ¿ok? A ver, vean. Dos ingredientes básicos para crear oraciones en cualquier tipo. Antes de que me vuelva loco queriendo utilizar el traductor, necesito entender dos cosas. Necesito pensar sobre quién voy a hablar y necesito pensar qué acción le voy a atribuir. Si la oración dice, ¿qué estuviste haciendo a las 9 de la mañana? Piensa de quién tienes que hablar. Ah, la oración o la pregunta va hacia mí. Necesito hablar en primera persona. Ay, sería el sujeto hablado. Ok. ¿Qué acción le voy a atribuir a ay? Me pongo a pensar y recuerdo que ese miércoles a las 9, pues quizás estaba con un libro. La acción podría ser leer. Ok. Ya tengo sujeto y ya tengo verbo. Ahora estos dos los tengo que meter en un molde, en una receta. La receta es la del pasado progresivo. Esta receta toma características en específico o ingredientes en específico, como cuáles, como was y were, como que, como ing al final de los verbos. Y entonces digo, I was reading, I was listening, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Was y were se utilizan para diferentes personas. Was para I, was para he, was para she y was para it.
Where se utiliza para el resto de las personas. Where para you, where para we y where para they. Y entonces digo I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lo que me resta es agregarle verbos con ing, porque si me quedo hasta el punto de decir I was, ahí solo digo yo estaba. Pero yo estaba ¿qué? Yo estaba a leer, no tendría sentido. Decir I was reading. Necesito ponerle ing para que tenga este sentido que estamos buscando. I was reading, yo estaba leyendo. I was listening, yo estaba escuchando. I was studying, yo estaba estudiando. I was watching, yo estaba observando. I was talking, yo estaba hablando, platicando, charlando. I was looking, yo estaba mirando. I was dancing, yo estaba bailando. A dance le vamos a borrar la E y le vamos a agregar ing. No es posible ponerle ing de manera directa a verbos que terminen con una sola E, porque sería muy difícil de pronunciar. Le borro la E y le pongo ing. I was dancing. Les pregunto a los dos compañeros o compañeras que tenemos en el espacio, Lorena y Joana, ¿qué estaban haciendo? What were you doing? Last Wednesday at 9 a.m. when we started our first espacio abierto. ¿Qué estaban haciendo el miércoles cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Pueden anotar en el chat su respuesta o activando su micrófono para que los podamos escuchar, como ustedes gusten. Pero necesitamos evidencia de que me van comprendiendo, de que van entendiendo para que yo sepa cómo vamos, en qué ritmo vamos, si hay realmente comprensión de esto. Pueden utilizar ejemplos de los que están en la pantalla. No forzosamente tiene que ser la verdad. Lo señalo porque, sobre todo en las tareas, tienden alumnos a decirme, si es que yo no estuve haciendo nada, la verdad, invéntate algo. Solamente necesitamos que nos permitas ver que vas entendiendo de qué va este punto gramatical. Y necesitas tú mismo, a través del ejemplo, a través de la redacción, ir guardando esta información, registrándola. Dice su compañera Lorena. I was starting the class. Perfecto. Tenemos a alguien más. Dice por aquí Joana Berenice González. Joana, ¿qué estabas haciendo el miércoles a las 9 de la mañana cuando empezó el primer espacio abierto? Dice Joana, I was starting. Perfecto. Así de sencillo. Y ustedes dirán, ay, está bien fácil, está bien aburrido esto. Me ha tocado, nada más es eso. Ay, de haber sabido, así lo hubiera contestado. Pues sí, de hecho, eso es lo que tiendo a decirles. No hay mayor complicación. La situación es que ustedes solitos se complican al momento de no querer revisar los videos. De pronto cuando lo revises, ya, era de esa manera. Pues sí, era de esa manera. Necesita revisar esos videos. ¿Ok? Bueno, continuemos. Hay tres cosas que ustedes tienen que tener en consideración para con cada estructura gramatical. Necesitan crear afirmaciones, como lo hicimos ahorita. Necesitan crear negaciones, como lo vamos a hacer a continuación. Y por último, necesitan crear preguntas. Son las tres formas en las cuales ustedes tienen que demostrar que son hábiles utilizando cada estructura gramatical. La actividad integradora 1, todas se responden presente progresivo. Y tendrían ustedes que demostrar que son capaces, afirmando, el hombre está corriendo, que son capaces, no sé, negando, el hombre no está corriendo, que son capaces de hacer preguntas. ¿Está el hombre corriendo? Esas tres formas tendrían que aparecer en algún punto de toda su tarea. Lo mismo sucede con la actividad integradora número 2. Veamos lo siguiente. ¿Cómo creamos oraciones con la actividad integradora número 2 de forma negativa? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden algo. Si ustedes aprendieron mucho el do not o el does not, o en contracción don't o doesn't, esa forma de negar es de un tiempo gramatical en específico y ese es el presente simple. Para el resto de los tiempos gramaticales tenemos sus propias formas de decir no. Y lo único que vamos a hacer es agregar not después del was o del were, en este caso. Y entonces digo, I was not reading, I was not listening, I was not studying, I was not watching, I was not talking, I was not looking, I was not dancing. So what were you doing last Wednesday? Okay, I was not dancing, that's for sure. I was not listening to the class. No estaba leyendo, no estaba escuchando, no estaba bailando. Cuéntame Lorena, cuéntame Joana, ¿qué no estaban haciendo? Pero antes de inventar algo nuevo,
no necesitan complicarse. La misma idea que crearon en afirmación, esa misma nieguenla. Les venía diciendo desde la actividad integradora 1 y desde el espacio abierto 1. Traten de aprenderse las estructuras gramaticales con un ejemplo. Y ese ejemplo llévenlo a lo largo de todo lo que van aprendiendo. Desde el de jugar. Digo en presente yo juego, en pasado yo jugué, en progresivo, en pasado yo estaba jugando, en futuro yo jugaré. Y si lo hago, obviamente en inglés digo I play, I was playing, I played, I will play, I am going to play, I would like to play, I can play, y cosas como esas. Con un ejemplo, traten de llevarlo con el resto de los tiempos gramaticales y con eso pueden ir arraigando en su mente cómo funciona. Lo que restaría es que lo traigan de nuevo a la forma consciente y darse cuenta de qué componentes tiene para irle haciendo las variaciones necesarias. Dice Joana, I was not studying. Perfecto, Joana. Dice Lorena, I was not studying. Perfecto. Así justo. No hay mayor ciencia. Aquellos que quieran poner el where con el I, no va así, ¿ok? Me tocó un alumno que me decía, es que yo viví en Estados Unidos y ellos utilizan el where. Son fallos también en el idioma. Y no porque ellos saben inglés están exentos de cometer fallos. Hay demasiados estudios acerca del inglés en ciertos guetos o ciertos sectores sociales donde hay muchos fallos y algunos dirán que se están creando su propia lengua porque hay demasiados fallos que no existirían de manera gramaticalmente hablando, o sea, me refiero a de manera correcta, no tendrían que existir, pero existen. Lo mismo que nosotros cometemos, también tenemos fallos, aunque pensemos que somos pulcros al hablar español, no, también seguimos cometiendo fallos. Bueno, seguimos avanzando. Si ya creé una negación, si ya creé una afirmación, me resta hacer preguntas. Hay dos tipos de preguntas en inglés, preguntas cerradas, de sí y de no, y preguntas abiertas, las WH. Preguntas cerradas solamente requieren que digas sí o que digas no como respuesta. Preguntas abiertas requieren información específica. Bueno, veamos. ¿Cómo hacemos preguntas? Bueno, resulta que los ingredientes que yo ya tenía en la forma afirmativa, lo único que voy a hacer es mover uno de ellos. Y el que voy a mover es al verbo to be. Y lo voy a poner al principio. El verbo to be en su forma pasada es el was y es el were. Y entonces voy a decir, was I reading? Were you reading? Was he reading? Was she reading? Was it reading? Were we reading? Were they reading? Pregúntenme a mí. Hagan esa misma idea que ustedes hicieron en la afirmación, ahora en pregunta. Pregúntenme a mí. Coloquen el where al principio, seguido del you, porque el you hace referencia a la persona que está enfrente de mí, sobre la cual o hacia quien quiero dirigir la pregunta. Were you reading? Were you dancing? Were you talking? Were you watching? Were you studying? ¿Cómo quedaría su pregunta? A ver, permítanme ver que me van entendiendo. Dice Joana, ¿were you dancing? Perfecto, Joana. Así justamente. Oye, ¿y estuviste bailando? Puedo responder diciendo en afirmación, yes, I was. O diciendo en negación, no, I was not. No, I wasn't. No, no estuve. ¿Estuviste bailando? Esta es una forma de hacer preguntas y son sobre todo preguntas cerradas, porque la respuesta es corta. Digo sí o digo no. Dice Lorena, ¿were you listening? ¿Estuviste escuchando? No, 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 no estuve escuchando. No, I wasn't. O sí, sí estuve escuchando. Yes, it was. Sí, sí estuve. Formas de responder. Vea. Was I listening to the past? Si es que me pregunto a mí mismo, oye, estuve escuchando la clase. O quizás le pregunto a alguien más, oye, ¿viste si estuve escuchando la clase? También tendrá sentido. Depende del significado que le queramos aplicar. Muy bien. Esas son preguntas de sí o de no. Hay preguntas que las llamamos WH. Estas preguntas que las llamamos WH nos requieren información un tanto más precisa. No solamente decir sí o no, sino información específica que me está solicitando. ¿Cómo puedo crear preguntas con las WH? Si ustedes ya aprendieron a hacer preguntas de sí y de no, estas mismas preguntas pueden tomarlas de base y simplemente agregarles una WH y entonces decir What were you reading? How were you reading? When were
you reading? Where were you reading? Why were you reading? What were you reading for? Who were you reading with? What significa qué. How, cómo. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. What for, para qué. Who with, con quién. For, para. With, con. En inglés van al final de las preguntas. Pregúntenme a mí, agréguenle una WH. Si la pregunta decía, ¿Were you dancing? Ahora díganme, oye, ¿qué estabas bailando? La pregunta decía, ¿estabas bailando? Ahora díganme, oye, ¿qué estabas bailando? Si la pregunta dice, ¿estabas escuchando? Ahora digan, ¿qué estabas escuchando? Agreguen el what o agreguen el where o el why o cualquiera de estas WH que ustedes consideren puede aplicar para la pregunta que quisieran construir. ¿Cómo quedaría? De nuevo, compartan su respuesta en el chat y aquellos que lleguen a ver el video en YouTube, traten de tomar ahí sus notas también en su libreta para que vayan siguiendo esa secuencia y que vayan, por favor, registrando en su mente en cada una de esas estructuras que vamos desarrollando. Dice Joana, what were you dancing? Oye, ¿qué estuviste escuchando? Bailando. Dice Lorena, what were you listening? ¿Qué estuviste escuchando? Perfecto. Esa es la forma de agregar las WH. Ejemplos. Why were you listening to the class? ¿Por qué estuviste escuchando la clase? What were you listening to the class for? ¿Por qué estuviste, no, para qué estuviste escuchando la clase? ¿Ok? Muy bien, veamos. Vamos a regresar al principio simple y sencillamente para hacer una especie de resumen de todo esto y ustedes vuelvan a tener un segundo contacto con esto que acabamos de explicar a manera de que no se nos olvide. Vuelvo a repetir, actividad integradora número 2, todas se responden progresivo. Si te preguntan qué estuviste haciendo durante el robo, antes, durante y después del robo, ¿a quién le están preguntando? Pues a ti. No tienes por qué poner él, ella, a ti te están preguntando. Si la pregunta dice, ¿qué estuvo haciendo tu mamá? ¿De quién están hablando? Pues de ella, no tienes por qué poner yo. ¿Ok? Bueno. There you have a question, and the question says, what were you doing last Wednesday at 9 a.m. when we started our first Espacio Abierto? Okay. If you want to construct a sentence, in this case, a positive sentence, so remember that you have to use at the beginning always, always you have to use at the beginning people, subjects, pronouns, such as I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use was and were, okay? That is the verb to be in past. Was for I was. Were for you were. Was for he was, she was, it was, we were, you were, they were. Then you have to use a verb, but in this case, you have to add ing form at the end. So you have to say something like this. I was listening to the class. I was reading, I was studying, I was watching, I was talking, I was looking, I was dancing. Okay? That is an affirmative sentence, a positive sentence. Okay? But now, if you want to construct a negative sentence, so the only thing that you have to do is at at the end or after was or were, you have to add not. So you make something like this. I was not listening to the class. I was not studying. I was not watching. I was not talking. I was not dancing. Okay? That is that is a negative sentence using in this case the past progressive tense. Now, if you want to construct a question, in this case a yes no question, so you have to use something like this. You have to write at the beginning was or were, then you have to use people, subjects, pronouns such as I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use a verb in ing form. Was I reading? Were you reading? Was he studying? Were we studying? Were you studying? That is a yes no question. Okay? Was I listening to the class? Were you listening to the class? Yes, I was. No, I wasn't. Then, if you want to construct a WH question, so you have to use at the beginning maybe a WH question in this case. So you may use a WH word in this case.
which is what, how, when, where, why, what for, who with. So you may construct something like this. Why were you listening to the class? What were you listening to the class for? Okay? That is a WH question. Okay? Those are questions, guys. Dudas o preguntas. Tiempo de externarlas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Lorena o Joana? Pues déjenme saber. De lo que acabamos de ver, ahorita entramos a la actividad integradora 2. De lo que acabamos de ver, de todo lo que explicamos, alguna duda, alguna pregunta, si tienen alguna, señalen cuál. Si no tienen ninguna, de igual forma, mencionen que no hay ninguna duda para que yo lo tenga en consideración y claro, y podamos seguir avanzando. Dice su compañera Lorena, ninguna duda. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Dice Joana, ninguna duda. Perfecto, Joana. Muy bien. Les pregunto a ustedes dos. ¿Está difícil utilizar el pasado progresivo? ¿Sí o no? Dice su compañera Joana, no. ¿Qué nos cuenta Lorena? ¿Está difícil utilizar el pasado progresivo? Así como lo explicó, no. Ok. ¿Ya lo habían visto en algún otro video, en algún otro recurso? ¿Ya habían revisado los videos, por ejemplo? Cuéntenme. ¿Es necesario para saber si ya tenían algún tipo de referencia? O quizás en algún otro curso, quizás en algún otro grado o medio, para saber si ya tenían algún tipo de marco de referencia con relación a eso. Dice, sí, sí, pero entiendo mejor. Muy bien, Lorena, qué bueno. Ese es pues prácticamente el fin primario de todo esto, que podamos comprender exactamente qué tenemos que hacer con cada uno de estos cientos gramaticales. ¿Okay? Aquí hago un paréntesis para pasar a la actividad integral de la número 2. Dice Joana, sí, ya había revisado los recursos, pero no me había activado. Ok, perfecto. A ver, les cuento algo. Cada uno de estos tiempos gramaticales, con prácticamente todo lo que hacemos también en español, tienen una razón de ser. Lo digo porque hay momentos en los que ustedes tienen a responder tareas, vuelvo a repetir, con cosas en inglés no más corresponden y me dejan ver que también eso mismo hacen en español, es decir, esas mismas áreas de oportunidad las tienen en español y como las seguimos teniendo en español, esos fallos, esos aciertos los vamos a llevar hacia el inglés, sí o sí. Ustedes ya tienen un código por medio del cual o sobre el cual, o el cual más bien, ha configurado su cerebro y ese es el español. Por más que ustedes quieran quitarlo, ya va a ser muy difícil. Entonces, en lugar de luchar contra el español, necesitamos tomarlo como herramienta que nos dé cierta ventaja para aprender un segundo idioma, un tercero o una lengua extranjera en este caso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Haciéndonos conscientes de cómo constituye o cómo está constituida más bien nuestra propia lengua y también la lengua en este caso de los que hablan inglés. ¿Qué componentes tiene? Y cómo esto me va a arrojar a mejorar también desde el español. Les vuelvo a repetir, todos cometemos fallos y no tengan miedo de cometerlos porque estamos exactamente en el lugar para poderlos cometer, es decir, están en este proceso de aprendizaje. Si ustedes cometen ciertos fallos, y hablemos de otras áreas del conocimiento donde cometen los fallos ya llevando a cabo su profesión, ahí sí ya está muy difícil. Pero en su proceso mismo de aprendizaje, aquí es justo donde podemos cometer esos fallos, donde debemos de darnos la licencia de poder escribir o hacer lo que nosotros creamos que es pertinente, porque hasta ahí da nuestra conciencia de ello, y ver que también lo hicimos, y saber que quizás a través de la retroalimentación me dejen claro que pues la verdad erré, que la verdad está mal, que necesito hacerle correcciones. Pero si no me atrevo a hacerlo y lo único que hago es que el traductor o una inteligencia artificial haga mi tarea, no me va a permitir mejorar. Y lo decimos de verdad, ahí tengo algunos colegas que lo señalan, un compañero con el que trabajo desde hace tiempo, que él siempre señala que para él, cuando él escucha hablar a alguien, desde ahí no es que lo esté juzgando, le dejen claro qué nivel de conciencia tiene muchas áreas esa persona, y sobre todo si es que dice que estudió, si es que pasó por la universidad, y ustedes seguramente les tocará ver, y no es por juzgar, pero dicen, ¿de veras fuiste a la universidad? ¿De veras estudiaste? No resultó nada en ti esos estudios, y los estudios se tienen que ver reflejados en ti como persona, y obviamente con la práctica. Entonces, a lo lingüístico, que es lo que me corresponde, tenemos que ver el impacto en cuanto a lo lingüístico, que cuando termine este curso, cuando termine su paso por Pepa en línea, tenga una mejora su propio discurso, la manera en cómo se expresan, la manera en cómo se acercan con alguien, si utilizan su lenguaje o sus registros lingüísticos de manera asertiva para hablar, porque muchas veces nos escudamos diciendo, yo hablo así,
Bueno, eso me deja ver que los estudios no hicieron mucho por ti, sigue siendo necio. Y los estudios también tienen que hacerte consciente y llevar a cabo ciertos niveles de pensamiento crítico, reflexivo, inductivo, deductivo y cuántos otros tantos niveles de pensamiento que se desarrollan a través de los estudios y a través de la escritura. ¿Ok? Tómenlo mucho en consideración al momento, por ejemplo, de efectuar sus tareas. Bueno, avanzo para su actividad integradora número 2, no sin antes señalarles algo. La importancia de distinguir el pasado del pasado progresivo. Hay tareas, ya revisé una, donde la tarea 2 la respondieron con lo del 1, es decir, con el presente progresivo. En la tarea 1 lo respondieron con el pasado progresivo. No, hay que distinguir uno del otro. El presente progresivo habla de acciones de ahorita, en este instante, aquí a las 9:57 estoy haciendo algo. El pasado progresivo habla de algo que se estuvo haciendo también en un punto específico del tiempo, pero eso ya finició, ya desapareció, ya no existe. ¿Okay? ¿Cómo puedo identificarlo? Vean los dos recuadros que están hasta abajo. Uno dice, you are playing. El otro dice, you were playing. Si digo you are, desde que veo are, ese are pertenece al verbo to be en presente. Eso ya es presente. Y como estoy aprendiendo los progresivos, pues el resto me da la pauta. Playing. ING me dejan claro que eso es progresivo. Necesito identificar qué tipo de progresivo, si es presente o es pasado. ¿Cómo me puedo apoyar o de dónde puedo sacar apoyo? Pues viendo si tiene are o si tiene were. Si tiene are, eso es presente progresivo. Si tiene were, eso es pasado progresivo. Si tiene is, eso es presente progresivo. Si tiene was, eso es pasado progresivo. Si tiene eso es presente progresivo. Si tiene was, eso es pasado progresivo. Como sea, los verbos van a seguir estando en ing. Lo único que me va a dar la pauta para entender si es presente o es pasado es el are, es el is, es el que pertenecen al presente, es el was, es el were que pertenecen al pasado. ¿Ok? Tómenlo mucho en consideración al momento de identificar esto y poder trabajar con su actividad integradora número 2. Bueno, hablemos de la actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2 en su totalidad, se responde con pasado progresivo. Si ustedes en su mente está a responder cosas como, por ejemplo, si la actividad dice, ¿qué estabas haciendo antes del robo? Y pones, yo comía. Eso no es pasado progresivo. Eso es otro tipo de pasado, eso es pasado simple. Si dices yo jugaba, eso no es pasado progresivo. Forzosamente tiene que sonar algo como yo estaba jugando, yo estaba durmiendo, yo estaba corriendo, yo estaba golpeando, yo estaba. Si no está esa traducción o ese sentido de estaba, estabas, estábamos, ese no es progresivo, ¿ok? Entonces desde ya, desde el español, configuren ahí en su mente que si no estoy diciendo yo estaba, eso no es progresivo. Si digo yo jugué, no es progresivo. Si digo yo jugaba, no es progresivo. Yo estaba jugando, yo estaba golpeando, yo estaba durmiendo, ese es progresivo. Ok. Toda la actividad integradora 2 se responde con pasado progresivo. Inclusive la sección de preguntas. Hubo una tarea que hizo preguntas en tiempos gramaticales que ni han visto, el de inglés avanzado, ya se la corregí. Eso me deja ver que esa tarea la hizo el traductor. ¿Qué tipo de preguntas tienen que aparecer en la sección de preguntas? Pues preguntas con el tiempo gramatical que está siendo evaluado. El tiempo gramatical de la actividad integradora 2 es el pasado progresivo. Y entonces con ese tengo que hacer preguntas. Dirán algunos, pero es que yo no quiero hacer todas las preguntas en pasado progresivo. Ok, mientras aparezca la mayoría en pasado progresivo estaremos bien. Dicen por ahí, pero me parece que solamente les pide 2 o 3, no recuerdo exactamente el número. Bueno, el punto es el siguiente. Me tienes que dejar en claro que entendiste el punto gramatical en sus 3 formas. Al menos una tiene que aparecer en esa sección de preguntas en pasado progresivo, sí o sí. ¿Qué tipo de preguntas puedes hacer? Son preguntas que van a ser tu vecino. No sé. ¿Estuviste corriendo? ¿Estuviste jugando? ¿Estuviste estudiando? ¿Estabas comiendo? Lo que tú consideres. La traducción del pasado progresivo es estuviste o estabas. Los dos tienen sentido ese pasado progresivo. ¿Estuviste jugando? ¿Estabas jugando? Los dos aplican. Después veremos un poquito la diferencia, pero por ahora los dos se aplican. Luego, en cuanto al audio, me escribieron algunos estudiantes para decirme que no han podido
grabar sus audios en el minuto y medio que les piden, que está muy difícil. Vean los videos, por favor. Aquellos que lleguen a notar este video, vean el instante de los videos. Les especifico, por lo lugar en este momento, en los puntos finales, que no importa el tiempo, no se estresen por el tiempo. Si ustedes creen que en el minuto y medio no la van a hacer, inténtenlo hacerlo. Si en el primer intento no quedó, ok, tomen algo en consideración. Yo no califico en sí la pronunciación, entonces desde ahí ya quítense un peso de encima. Lo que califico es la fluidez. Y dirán, entonces, pues, ¿para qué lo hago si no me va a corregir mi pronunciación? Estamos en un nivel básico de inglés. Y en un nivel de básico de inglés, lo que yo busco, con base en mi experiencia, es que tengan fluidez. No importa que por primera instancia no pronuncien bien. Recuerden cómo lo hacían cuando eran niños o si tienen hijos. De pronto los niños hablan, dirás algunos como taravilla, y hablan y hablan y hablan y ni les entiendes nada. Y todavía no tienen pulida la pronunciación. Después de un rato de tanto estar practicando, 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 podemos ir corrigiendo la pronunciación. Pero por ahora, pierdan el miedo a leer, a grabar lo que están por grabar y no se preocupen por la pronunciación. Si ustedes creen que ahí dice, no sé, por ejemplo, planet, una de estas cosas que tengo aquí enfrente, planet, ok, no se pronuncia así, pero dentro. El chiste es que lean lo que van a grabar de una forma fluida, tanto como sea posible. La fluidez no es hablar rápido. La fluidez es evitar dudar tanto de lo que decimos o hacer tantos cortes. Evitar cosas como, por ejemplo, en español, yo soy Daniel Juárez. Yo, eso no. Necesitamos fluidez. Yo soy Daniel Juárez. No lo hable rápido. La fluidez no tiene que ver con hablar rápido, sino evitar tantos cortes, dudar tanto en lo que vamos a decir. ¿Ok? Eso es lo que reviso en cuanto al audio. Entonces, si se exceden un minuto más, no habrá ningún problema. Medio, no sé, un minuto y medio más, 3 minutos por mucho, tampoco habrá problema. Enfóquense y que haya fluidez. Perfecto. Dudas o preguntas con respecto al proyecto integrador, sino para que dé las últimas recomendaciones y vayamos cerrando nuestro segundo espacio. Sobre la actividad integradora 2. Dice su compañera Joana, ¿ninguna duda? Sí. Si tienes dudas, ¿en qué sentido? ¿Te escucho o te leo? ¿Me puedes decir? Me imagino que estás escribiendo tu duda, Lorena, sí, ¿verdad? En lo que vas escribiendo la duda, si es que hay una duda, como nos colocaste aquí en el chat, que sí, voy señalando algunos aspectos para ya nada más resolver tu duda. Y los aspectos son los siguientes. Dice, en cuestión del primero, después. Es cuestión, a ver, dice sí, en cuestión al primero, después y entonces. Ajá, ¿a qué te refieres con? Me imagino que te refieres a las linking words, los conectores de antes, durante, después, o después de, after that, then. Me puse trabajo armar el último. Entonces, ¿qué es no? Ya. Then es luego. After that es después de eso. Dependiendo de qué quieras señalar. Entonces, ya te entendí en cuál apartado, donde tienes que narrar qué estaban haciendo cada sujeto, ¿no? De tu familia, no sé, con quienes vivas, qué estaban haciendo antes, durante y después. ¿A eso te refieres? O solamente a then. Then significa luego. Dependiendo en qué oración. Sobre todo es una oración consecutiva. Es decir, dices primero, desperté a las 8. Luego me dormí. Después de eso, que sería el after that, más o menos van en ese orden. First, then, and after that. Primero, luego, después de eso. En ese orden. Entonces, dependiendo qué quieres señalar, pero en esencia, el presente o el pasado progresivo es el que tienes que utilizar en cada momento. Primero estaba jugando, ya después, pues estuve durmiendo. Y por último, me estaba vistiendo. Más o menos.
Si tú consideras que tienes que utilizar el pasado simple, puedes, mientras la mayoría de las oraciones estén en pasado simple. De hecho, sí se puede, pero recuerden que están siendo evaluados con el tiempo de gramática y con eso nos tenemos que sujetar. Pero si tú crees que puedes utilizar el pasado simple para decir, pues es que primero me vestí, al principio no me estaba vestiendo, o sea, ya había yo llevado a cada sección. Mientras el resto de tus oraciones estén, o sea, el fuerte de toda la tarea está en pasado progresivo, ya vas a tener una calificación en la prueba. ¿Ok, Lorena? Bueno, para ir cerrando nuestro espacio abierto, ya estamos en la hora, señalarles una cosa importante, ¿ok? Tienen que participar en el foro de aprendizaje, de Learning Forum. Entre, participe. La plataforma, aunque no les da una calificación en sí, o sea, no les dice 10, 9 o 8, toma en cuenta su interacción continua en la plataforma. Estamos en el módulo 7. Cuando ustedes lleguen a tener, les doy aquí algo para que lo tengan en consideración. Si es que llegan a tener un problema, no sé, de que no pueden continuar o tienen algún tipo de apoyo por parte de la institución, como sucede en la presencialidad, lo primero que se hace es revisar el registro del alumno, a ver qué tipo de alumno tenemos o que está pidiendo apoyo. Y si de pronto se meten al registro y ven que te conectas, que durante todo el módulo te conectaste 2 horas, 3 horas, y ni siquiera revisaste ninguno de los espacios, porque aunque ustedes no lo crean, hay registros de cuando hacen clic en tal espacio. A ver, el alumno estuvo en tal espacio tantos minutos. Hay revisión, hay registro de cada uno de esos espacios. Entonces, entren por favor al foro de aprendizaje, primordialmente para poder practicar. La otra cosa es que pues les va a beneficiar también que en la misma institución esté claro que no tengan claro que están interactuando con la plataforma. Si solamente se mete a la institución, a los agentes educativos y nunca se conectó o se conectó una hora, pues cómo va a querer pasar el ni reviso los recursos, no entro a esto, no entro al otro, pues no hay manera de cómo le ayudamos. Es un estudiante que sinceramente no está poniendo de su parte, no está tomando realmente la responsabilidad que tiene para con su proceso. Entonces, interactúe con ese apartado. Lo último, y con eso termino. Tienen 72 horas máximo para pedir una extensión de tiempo. Si el domingo se cierra la plataforma, ya no pudieron enviar su tarea o no hicieron su tarea, tienen máximo hasta el miércoles de la siguiente semana o de cada semana para pedir una extensión de tiempo. A mí me la piden, no al tutor, no a nadie más, a mí me escriben, ya sea por el correo o ya sea a través del chat, a mí me escriben. Pero por favor, escríbanme cuando ya tengan la tarea hecha, no me escriban para decirme, asesor, no hice la tarea, ¿cuántos días me da para hacerla? Nada de eso. Si ya sabes que no hiciste la tarea, hazla, cuando la tengas listo, me escribes, te justificas de por qué no la hiciste, yo leo la justificación y si creo o si siento que es viable, te aviso que ya está aperturada la plataforma para que puedas subir tu tarea. ¿Ok? Esa, digamos, es la dinámica inicial. ¿Listos? Pues bueno, un gusto haberlos tenido por aquí en este segundo espacio abierto. Nos estamos viendo la próxima semana puntuales. Hasta luego. Bye.